Buenas, les saluda la profesora María Lidia Aranda Espinosa. Estaremos desarrollando nuestro capítulo de lípidos en base al libro de Blanco en su octava edición, capítulo 5, páginas 79 al 95. Estudiamos el grupo de las biomoléculas de los lípidos distribuidas en animales y vegetales. En casi todas hay presencias de ácidos orgánicos monocarboxílicos llamados ácidos grasos, que son poco o nada solubles en agua, pero sí solubles en solventes orgánicos. Estos compuestos no forman estructuras poliméricas macromoleculares como sí lo hacen las proteínas y los hidratos de carbono, y constituyen un grupo heterogéneo de sustancias químicas. El interés biológico de los lípidos se relaciona con ciertos compuestos de interés fisiológico como las hormonas, los ácidos biliares y algunas vitaminas. Son constituyentes condensados de energía porque forman pequeñas partículas de un alto valor calórico, muy útiles como reserva energética, y también tienen una función estructural importante porque forman parte de membranas celulares biológicas. La clasificación de los lípidos: es importante reconocer de que no existe una unidad funcional como los monosacáridos en hidratos de carbono o los aminoácidos en proteínas, pero sí existe una clasificación de los mismos, como los lípidos simples, dentro de los cuales estudiaremos a los acilgliceroles y a las ceras; los lípidos complejos como fosfolípidos, glicolípidos y lipoproteínas; y sustancias vinculadas a los lípidos como los terpenos, esteroles o vitaminas liposolubles. Las características de los ácidos grasos que serán constituyentes de los lípidos: cuando hablamos de ácidos grasos de lípidos animales, son monocarboxílicos, tienen una cadena lineal, casi todos están combinados formando lípidos simples y en algunos casos lípidos compuestos. Presentan un número par de átomos de carbono, pueden ser saturados o insaturados, y los más abundantes de estos ácidos grasos son los que tienen de 16 a 18 carbonos. En algunas semillas fueron encontrados ácidos grasos cíclicos y en las ceras podemos encontrar ácidos grasos de cadena ramificada, pero en los lípidos animales solamente de cadena lineal. ¿Cuáles son las propiedades más importantes de los ácidos grasos? Su solubilidad: cuanto mayor sea la longitud de la cadena, menor será su solubilidad, es decir, disminuye. El punto de fusión, también asociada con la longitud de la cadena: cuanto más larga, mayor será su punto de fusión. Y los ácidos grasos saturados de 2 a 8 carbonos son líquidos, mientras que los que tienen mayor número de carbonos ya tienen el estado sólido. El punto de ebullición también es importante: cuanto más larga es la cadena, mayor es el punto de ebullición. Cuando estudiamos a los lípidos simples, el primer grupo es el grupo de los acilgliceroles, que son ésteres, uniones ésteres de ácidos grasos. Como podemos ver en esta imagen, tenemos tres ácidos grasos unidos a un polialcohol, y los más abundantes son los ácidos grasos unidos a alcohol, como el glicerol, dando lugar a lo que se conocen como los triacilgliceroles, o más conocidos como triglicéridos. Según el número de funciones alcohólicas que están siendo esterificadas, se tendrán mono, di o triacilgliceroles. Si los ácidos grasos que van a estar formando estas uniones son iguales, como podemos ver en la primera imagen, recibirán el nombre de homoacilgliceroles, como es el caso del triéster glicerol o triesterina. O si son diferentes, como el que vemos en la página en la parte inferior, recibirán el nombre de heteroacilgliceroles y se nombrarán conforme a cada uno de los ácidos grasos que acompañan al alcohol con el nombre del mismo, en este caso glicerol. Las grasas naturales son mezclas de di, tri o monoacilgliceroles, predominantemente heteroacilgliceroles, y algunos ácidos grasos libres. Estas grasas naturales son sólidas a 20 grados y se los denomina grasas propiamente dicha, y cuando tienen una función, una forma líquida, se llaman aceites. El color amarillento que presentan se debe debido a la presencia de ciertos pigmentos llamados carotenos y xantófilas. Cumplen una función de protección mecánica en el organismo y también de aislamiento térmico.
Una propiedad característica que tienen los acilgliceroles y las grasas es que en presencia de una base fuerte como el hidróxido de potasio o el hidróxido de sodio, sufre una hidrólisis con la separación del glicerol constituyente y la formación de sales de los ácidos grasos. Estas sales de ácidos grasos se conocen como jabones y el proceso se conoce como saponificación, muy utilizado en la industria para la formación de jabones. Y también en la industria se obtienen grasas sólidas por hidrogenación de aceites, o lo que se conoce como la formación de margarina en presencia de níquel como catalizador. Tenemos el grupo de las ceras, que son ésteres de alcoholes monovalentes de cadena larga con ácidos grasos superiores, sólidos a temperatura ambiente, insolubles en agua. En los vegetales cumplen una función de protección y lubricación, en algunos animales como las abejas también. En los vegetales recubren hojas y frutos, y algunos ejemplos de cera pueden ser las ceras producidas por las abejas o la lanolina. Luego tenemos los lípidos complejos, que ya son uniones de ácidos grasos con alcohol más otro componente, y conoceremos a los fosfolípidos, uniones con ácido fosfórico, glicolípidos, uniones con glúcidos, y lipoproteínas, uniones con proteínas. Los fosfolípidos son uniones de ácidos grasos, alcoholes y un grupo fosfato. Representan el 30% del peso seco del cerebro y el 2% del tejido muscular, y se dividen en glicerofosfolípidos o esfingofosfolípidos en función al alcohol que van a estar esterificando. Cuando hablamos de los glicerofosfolípidos, hablamos de un glicerol en el cual dos funciones OH van a estar esterificadas por ácidos grasos, uno de ellos insaturado, el otro saturado, y el tercer grupo OH del alcohol estará esterificado por un grupo fosfato. Ejemplos son la fosfatidilcolina o lecitina, la fosfatidiletanolamina o cefalina, que son componentes de membranas mitocondriales. Los esfingofosfolípidos son uniones abundantes en la esfingomielina, componentes del tejido nervioso. El alcohol que presenta o está presente en los esfingofosfolípidos es el esfingol. Es un alcohol de 18 carbonos que se une a ácidos grasos en el carbono 4 y también al grupo del ácido fosfórico. Luego tenemos los plasmalógenos, que son conocidos como glicerofosfolípidos, que presentan glicerol unidos a un ácido fosfórico, en el otro unido a una base nitrogenada y también unido a un ácido graso. Están presentes en células o membranas celulares del músculo y de la estructura nerviosa. Luego estudiaremos a los glicolípidos, muy importante por su presencia en la membrana celular, la bicapa lipídica. Poseen carbohidratos en su molécula, no tienen grupos fosfatos y pueden ser cerebrósidos, los que abundan en la sustancia blanca del cerebro y en las vainas de mielina de las neuronas, o los gangliósidos, que son estructuras similares a los cerebrósidos, pero con mayor porción glucídica. Luego las lipoproteínas, que son proteínas conjugadas o también lípidos complejos, uniones de lípidos con proteínas, sobre todo formando un grupo prostético que va a ser un fosfolípido. Estas lipoproteínas tienen importantes funciones de transporte y de regulación en las células y en los tejidos, y su clasificación se da de acuerdo a su tamaño, como podemos ver en la imagen. La de mayor tamaño recibe el nombre de kilomicrón, que tiene aproximadamente 1000 nanómetros, que son los encargados de transportar los lípidos exógenos, aquellos que incluimos dentro del organismo con la ingestión en la dieta, y va al tejido adiposo, al tejido muscular y al tejido cardíaco. Luego tenemos las VLDL o lipoproteínas de muy baja densidad, que llevan los lípidos de la síntesis del hígado a los tejidos periféricos, y las LDL, que llevan el colesterol al plasma. Estos grupos se conocen como
comúnmente como lipoproteínas malas, o así los identifican médicamente, porque hacen la movilización de los lípidos desde la parte interna hacia la parte externa, y pueden darse ahí algunos procesos de ciertas patologías como aterosclerosis cuando hay un exceso de lípidos adheridos a la circulación sanguínea, las venas responsables de la circulación sanguínea. Y luego tenemos al HDL, que es una lipoproteína de alta densidad, son los de menor tamaño, aproximadamente 10 nanómetros, que son las que remueven el colesterol de los tejidos periféricos y los vuelven a llevar al hígado cuando hay exceso para su metabolización. Y de ahí viene el nombre de que esta es una lipoproteína buena porque hace una limpieza arterial y de esa manera contribuye a evitar cualquier tipo de patología. Luego conocemos ciertas sustancias asociadas a los lípidos, como son los esteroles, son derivadas del ciclopentano perhidrofenantreno, que es esta estructura de 17 carbonos que están observando, y de a partir de esto se derivan varios compuestos de importancia biológica, como pueden ser el colesterol, las hormonas sexuales, los ácidos biliares o la vitamina D, que se conocen como sustancias asociadas a los lípidos. Les invitamos a leer el capítulo del libro de manera a profundizar los conocimientos de este video.